la parte bonita, o sea, es decir, mire, tenemos un proyecto de mercadeo, mire, tenemos un lanzamiento de marca, tenemos que hacer un launch de nuestra marca, etcétera. También hay situaciones que deben de ser controladas o debemos de ponerlas como la lupa. ¿Para qué? Para que todo lo que alrededor del área de mercadeo, para que todo lo que pasa alrededor del área de ventas, eh, pueda beneficiar y pueda sumar. Por ejemplo, hoy es fin de mes. Esta es una fecha para nosotros importante. Yo trabajo en una empresa comercial y nuestra misión es vender. Vender. Pero para vender, ¿qué necesitamos? Ustedes que son mercadólogos, ¿han escuchado hablar de las 4P o de las 5P? No sé cuántas P son. ¿Qué nos dicen esas P? Roxana, mencióname una al menos. Producto. Producto, ¿verdad? Producto. Entonces, no puedo vender si no tengo un buen producto, si no conozco el producto. Solo déjame cerrar la ventana que mi perrito está llorando. Lupito. Gracias. Entonces, no puedo tener un buen mercadeo, no puedo tener una buena venta si no conozco el producto. Es decir, voy a hablar de qué. Mire, yo vendo panes con gallina. Bueno, me van a pedir, mire, deme una entrepierna, deme el chunchucuyo de la gallina, deme una ala, póngame un pedazo de buche. O sea, si yo no conozco las partes de la gallina, mucho menos voy a poder conocer mi producto, que es el pan con gallina como tal. Entonces, eso va amarrado a otro montón de condiciones. Claro, la semana pasada hablamos con el equipo de ventas y me decía, mire, para poder cumplir la meta del mes de mayo, vamos a ir a hacer un tour a la parte oriental, sería la parte oriental de El Salvador. Vamos a ir a Hilo Vasco, vamos a agarrar para Usulután, vamos a agarrar para Berlín, vamos a agarrar para San Vicente y vamos a dormir allá 3 días visitando X lugares, etc. Entonces, la propuesta estaba muy buena. Le dije, mira, me parece súper buena la propuesta. O sea, no podemos estar aquí desde el escritorio esperando que el producto se venda. Seamos agresivos, busquemos al cliente, toquemos puertas, etc. Ahora bien, le decía yo al encargado de ventas, está bien, o sea, me parece tu dinámica, solo tener cuidado después de las 5 de la tarde, o es decir, a las 5 de la tarde termina tu ronda. O sea, si andas en Hilo Vasco, por ejemplo, que no es tu lugar donde naciste, no tenés familia, no tenés ningún conocido, llegas ahí lo bajo con el producto, estuviste ahí toda la tarde, visitando médicos, visitando clínicas, visitando farmacias, nuestro producto, una línea farmacéutica. Bueno, mira, después de las 5 de la tarde, ya tenés que tener claro dónde vas a pasar la noche. Algún doctor, alguien de la zona, de confianza, pues que lo veas así confiable, preguntar, asesorate, donde hay un Airbnb se llama, ¿verdad? O donde hay un booking, o sea, donde hay un lugar que podamos pagar la noche, un lugar seguro, donde haya una casa con techo, donde haya una puerta con llave, o sea, que no es una cosa que vas a amarrar con una pita la puerta y no vas a dormir tranquilo, donde puedas guardar tu carro, etcétera. Entonces, no vamos a sacrificar la vida, la salud, la seguridad de nuestro vendedor por querer alcanzar nada más una meta de ventas. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de seguridad, tiene que ver con las condiciones del ambiente laboral, tiene que ver con la calidad de vida en el trabajo. Entonces, todo va unido y es parte del recurso humano. Ahora bien, en esta materia me he esforzado por transmitirles a ustedes la parte humana del negocio. Y la parte técnica y la parte humana del negocio y no esperando que llegue un gerente de recursos humanos a decirle lo que se tiene que hacer. Muchos de ustedes van a liderar las empresas sin ser gerentes de recursos humanos. Entonces son ustedes los que van a tener que recordar estos temas, hacer propuestas y tomar en cuenta
que estamos liderando personas, ¿verdad? Estamos liderando personas. Aún las empresas más tecnificadas piensan en la gente. Empresas como HP, empresas como Hitachi, como Toshiba, como Toyota, a pesar de que tienen unas máquinas sistematizadas que hacen muchos procesos ellos solos, siempre hay ingenieros, siempre hay personas, hasta psicólogos en las líneas de producción, en las líneas de producción. Y les puedo contar un montón de historias que yo he vivido, pero les cuento nada más una. Esta era una chica, como unos 24 o 25 años, trabajaba en una línea de producción y normalmente cuando usted hablaba con ella, a ella le temblaban las manos. Le temblaban las manos. Frecuentemente yo lo observaba, pasaba mis rondas, verificando que todos estuvieran trabajando, etc. Pero en una ocasión sí la vi que estaba con los ojos llorosos. Entonces no soporté, no soporté la imagen y la llamé. La llamé junto con la supervisora, ¿verdad? Para que me acompañara y fuese como testigo, ¿verdad? Que yo sabía que iba y podía romper en llanto y no quería que pensaran que yo la había hecho llorar. O sea, al contrario, quería saber qué problema tenía. Hablando de calidad de vida en el trabajo. Entonces, les temblaban las manos más de lo normal. Entonces, como aquí solo vemos, ya todos tenemos DUI, ¿verdad? Algunos tenemos chiquidui, pero ya todos tenemos DUI. Le voy a contar la historia. Le digo, mire, que quiero saber qué le pasa. La veo mal, la veo como que ha llorado. Me preocupa verla así y sobre todo me preocupa su seguridad porque trabajaba en una máquina que tenía ciertas cuchillas y si usted no estaba bien concentrado podía cortarse un dedo. Entonces, lógicamente empezó a llorar y me dice, mire Walter, me dice, fíjese de que yo tengo problemas en mi casa, ¿verdad? Tengo problemas en mi casa, con mi marido, resulta de que él me ha quitado la llave de la casa, él es muy celoso y cuando llego a la casa tengo que esperar en la puerta a que él llegue y abra la puerta y yo pueda entrar a la casa. Entonces anoche yo llegué, se puso la tormenta, ¿sí? Él no había llegado, empezó a llover, él no había llegado, yo en la puerta de la casa, si me muevo se enoja, si me voy se enoja. Entonces la vecina le dijo, mire, enana, venga, se meta, se dice que le digo, era la tormenta que estaba cayendo. Se metió, y ahí hice un cafecito, le puso la novela y se quedaron viendo la tele mientras pasaba la tormenta. Cuando pasó la tormenta, la chica salió y ya, mire, gracias, que ya está el hombre ahí, que no se quede, y ya regresó a su casa, estaba a la par de la casa, entró a su casa y dice que el hombre le pegó una piqueada. ¿De dónde vení? Voy a estar con otro hombre, que no sé qué, y le pegó. Y después me dice, me obligó a estar con él, acostarse con él. Entonces, imagínense cómo una persona así iba a llegar a su trabajo fresca, sonriente, feliz de la vida. Después de haber sido golpeada, fue abusada. Aunque hubiera sido su esposo, su pareja, etcétera, pero ¿quién va a estar con el hombre después de que la pingió? Entonces era ya un abuso, pues. Entonces, son las cosas que uno pasa por los pasillos, pasa por las oficinas y definitivamente, pues, no podemos ser inhumanos, no podemos dejar esas cosas de largo. A veces da miedo pues involucrarse, ¿verdad? Porque son situaciones de pareja y cosas así, pero cuando ya la vida o la seguridad de la persona o de los compañeros o del entorno está en riesgo, uno tiene que ser un poco cuidadoso, tiene que ser prudente, pero sí debe de tomar algunas consideraciones. En ese caso, nosotros no le podemos decir, mire, deje al hombre, ¿verdad? Sepárese, o sea, no podemos, porque es algo bien personal. Pero sí, pues le vamos a la clínica, le dieron un calmante, le dieron un tecito, no sé si al final la medicaron, no lo recuerdo, pero son condiciones en las cuales, y después se mandó al Seguro Social y se puso en terapia con una psicóloga. Entonces, de una u otra forma, son situaciones que pasan en las empresas, no nos la enseñan en la universidad, o sea, son cosas que no se hablan en la universidad, que da pena, que da miedo muchas veces hablarlas,
pero es la realidad. Entonces, ustedes como líderes van a enfrentar ese tipo de situaciones. Y repito, les podría contar un montón de historias similares, iguales o peores, o peores. Entonces, es importante que podamos entender que debemos de buscar todos el pan de cada día y sabemos que tenemos personas dentro de la empresa. Sin embargo, esas personas, al igual que nosotros, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, incomprensión, necesidades económicas, problemas familiares, etcétera. O sea, no podemos ver que la empresa es la isla de la fantasía. Uno le dice a la gente, mire, ahí allá afuera hay un palito en la entrada, cuelgue ahí sus problemas y aquí usted entre muerto de la risa a trabajar. Nosotros quisiéramos que fuera hacia la vida real, pero sabemos que no. Hay personas que entran calladas, hay personas que son serias, hay personas que sí aprovechan el espacio del trabajo para olvidarse de los problemas y se ríen y bromean y todo. Entonces, tenemos diferentes tipos, como lo miramos al principio de la materia. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese análisis, es que estamos estudiando este tema. Entonces, veamos puntualmente a qué nos referimos con higiene laboral. No sé si está por ahí Andrés, para que nos ayudes a leer los puntos de la higiene laboral. No está por ahí Andrés. Bueno, entonces ayúdenos. Vamos a ver, por ahí está Yulisa. Sí, ¿Nos puede leer, por favor, el número 1 de higiene laboral? permítame. Un plan organizado, el cual no solo entraña la presentación de servicios médicos, sino también de enfermeros y auxiliares. Muchas gracias. Cuando hablamos de higiene laboral, hablamos de diferentes puntos. Uno de ellos es la parte médica. Parte médica. Si nosotros somos una empresa pequeña y no tenemos, por ejemplo, digamos que estamos aquí en Texistepeque, y somos una empresa que vende productos agroquímicos, un agroservicio. Tenemos 4 o 5 empleados. Entonces, no podríamos tener un médico, una enfermera, etcétera. Pero sí, podemos hacer un plan en el cual cada cierto tiempo nosotros podamos costear los exámenes médicos de los empleados. Mire, una vez al año vamos a chequearnos el azúcar, nos vamos a chequear cómo estamos con el colesterol, con los triglicéridos, o vamos a tomarnos un tratamiento desparasitante. Podemos adaptar nuestro entorno en la parte de servicios o hacer una alianza con una clínica o con el doctor del pueblo, ¿verdad? Para que ante una emergencia, mire, cualquier emergencia que usted tenga, acuda a tal clínica o acuda a tal hospital y presente su carnet o presente la constancia o ya tienen ahí el registro de que pertenecemos a la empresa para que tengamos un descuento. O muchas veces se le dice al empleado, mire, si su niño está enfermo, una situación de familia, tráiganos la factura o tráiganos la factura de la consulta y nosotros se la vamos a reembolsar. Sabemos de que no es todos los días, son emergencias que surgen. Entonces, dentro de un plan de higiene laboral está la parte clínica, la parte médica, los servicios de salud de los empleados. Gracias, Andy. Número 2. Ayúdenos, por favor, Graciela. Por ahí, Graciela. Rosenberg, ¿nos ayuda, por favor? Repite. Hola, Graciela. El punto número 2. Soy Roxy. ¿Perdón? Soy Roxy, le digo. Adelante. El número 2 quiere que se lo lea. Sí, el número 2, por favor. Sí. Vaya. Servicios médicos
adecuados con dispensario para urgencias y primeros auxilios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2? Bueno, la diferencia es que en la parte de urgencias y primeros auxilios no necesitamos específicamente tener un médico. Muchas veces capacitamos a alguien del equipo de trabajo para primeros auxilios. Antiguamente les digo porque las últimas veces que lo intentamos hacer, nos querían cobrar, la Cruz Roja daba un curso de primeros auxilios y llegaba gratis a la empresa y nosotros solo le pagábamos la gasolina o le pagábamos el desayuno o el almuerzo a los voluntarios de Cruz Roja. La última vez que lo quisimos hacer nosotros, nos pedían $150 por la charla, entonces no era algo que fuese gratis. Sin embargo, muchas veces las unidades de salud o algún médico conocido o amigo puede darnos la charla o puede capacitar a una o varias personas, dependerá del número de empleados, para los primeros auxilios. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Son aquellas acciones que debemos hacer al momento de una urgencia mientras la persona recibe un servicio médico. Por ejemplo, alguien se cayó en el baño o se desmayó y se rajó la cabeza, pues nosotros no la vamos a operar, pero sí podemos saber si hay que tenerlo de pie. Muchas veces lo que hacemos cuando alguien se cae es levantarlo, ¿verdad? Pero eso es un error. En los primeros auxilios aprendemos que la persona se golpeó la cabeza y se cayó, pues hay que ponerla en una posición horizontal, hay que mantenerle compresionada la herida con un trapo húmedo, tibio o un trapo limpio o esterilizado. Hay que pedir el auxilio médico, llamar al 911 o llamar a la unidad de salud, mantener despierto al enfermo, que no pierda la conciencia, porque si el cliente se nos duerme después de un golpe en la cabeza, puede hacer que ya no despierte, entonces hay que mantenerlo despierto. Entonces, todos esos tips que yo les estoy contando, los he aprendido con los primeros auxilios. Entonces es importante, mire, aquí hemos vivido terremotos en El Salvador, bueno, me tocó a mí estar en un terremoto por el 91, 92, ya no me recuerdo, y la gente venía saliendo de la empresa, pero llorando, dejando los zapatos tirados, gritando, pensando en sus hijos, en que los niños estaban bajo llave, los habían dejado ya en Soyapango encerrados, etcétera. O sea, era un caos total. Entonces, en esos momentos necesitamos mantener la calma y saber qué hacer. Esas urgencias, esas emergencias, son los primeros auxilios. Para ello se crean comités donde estén capacitadas las personas y esas personas nos ayuden a enfrentar la emergencia mientras llega la ayuda profesional, que puede ser la policía, pueden ser los bomberos y pueden ser un médico. Gracias. Vamos a ver, Rodrigo Sandoval, ¿nos puedes leer el número 3, por favor? Sí, claro, Ligaurita. Gracias. Prevención de riesgos para la salud. Se trata de actividades de detención, diagnóstico y eliminación o reducción de riesgos ambientales. Muchas gracias. Fíjense de que muchas veces en nuestro entorno hay riesgos que de verdad ponen en peligro la vida y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se despilfarra o se derrama algún químico en la empresa? Esos químicos, no sé cómo es la palabra, pero es alienar, o si se unen a otros líquidos, pueden generar combustión, es decir, que pueden explotar y pueden generar fuego. Entonces, hay químicos, hay materiales que se utilizan en las empresas y muchas veces contaminan los bronquios, cierran las branquias, ¿cómo se le llama? La tráquea, creo que se llama, la parte después de la garganta, se cierra la tráquea y usted ya no puede respirar y la persona se está muriendo. Entonces, todo por haber respirado un químico. Pues con esto de la pandemia, tenemos que tener cuidado porque usted no puede estar mezclando, por ejemplo, el amonio cuaternario, no lo puede mezclar con el alcohol gel o con el alcohol. Es decir, o mucha gente dice, mire, échele lejía y échele desinfectante. O sea,
están haciendo una combinación química que nosotros no somos químicos, entonces no sabemos cuál va a ser la reacción que va a generar. Puede ser que alguien, al respirar ese montón de gases, se pueda intoxicar. Muchas veces las personas que trapean, que limpian los edificios, dejan hacer su relajo, su menjurje de desinfectantes. Entonces, lo ideal es que el desinfectante que ya lo compramos preparado, solamente lo diluya en agua. Ahí mismo dice desinfectante, una tacita por cada litro de agua. Eso es todo. Ya si usted viene, es que yo le voy a echar lejía para que me limpie más. A veces las mamás, ¿verdad?, tienen sus inventos y le quieren echar lejía a todo. Entonces, en esas situaciones muchas veces se han generado riesgos donde la persona sale contaminada. Sale, bueno, muchas personas están muertas, pues. Aquí en Santa Ana hace como un año se dio el caso de una familia que murió completamente quemado. Un ventilador estaba mal conectado, hizo un cortocircuito, agarró fuego en la casa. Ese fuego se propagó y el humo, que es dióxido de carbono, llenó todo el cuarto de los niños y de los papás. Entonces ya no despertaron, es decir, que ni se dieron cuenta que se incendió la casa, porque el dióxido de carbono lo que hace es que lo adormece, le baja todo el ánimo que uno pueda tener, y usted está dormido y respira el dióxido de carbono, se queda prácticamente dormido, muerto, y los encontraron quemados a toda la familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir esos riesgos. Hoy que termine la clase, camine por su casa, vea esos tomacorrientes todos mal puestos, que tienen un montón de tirro, o que están pelados, o que están colgados ahí por una viga donde cae agua. Todos esos son riesgos que nosotros los vemos ahí y no les hacemos caso. O solo levantamos la pierna y saltamos el tubo que está pelado ahí, y eso es peligroso. Entonces, todo ese tipo de cosas, debe de existir un comité en las empresas que ayude a detectar. La palabra que utilizamos en este tema es prevención. La palabra clave es prevención. O sea, voy a prevenir un accidente. Mire, pero aquí hay que ser bien bruto para caerse. Sí, pero hay una filosofía japonesa que se llama Pokayoke, que significa contra tontos. Es como el famoso semáforo. El semáforo que nosotros vemos en la calle es una metodología Pokayoke. ¿Por qué? Porque el rojo significa que usted debe parar. No hay mucho donde perderse. El amarillo le quiere decir que ya se va a terminar el momento de, si tenía rojo, ya se va a terminar el rojo y va a pasar el verde. O si tiene verde, ya se va a terminar el verde, viene el amarillo y después va el rojo. Entonces, el amarillo es el único momento donde usted puede estar entre dos colores. Y ahí para allá no hay donde perderse, ¿verdad? Una persona que no puede leer, que no puede escribir, un niño, que puede ser un niño bobo por su edad, no porque no sea inteligente. Bueno, es bien fácil identificar el color verde y el color rojo. Entonces, hay muchas cosas y muchas acciones que se deben de hacer previniendo, no asumiendo. Mire, fulano de tal, ¿y por qué dejó la computadora encendida? Mire, como que yo pensé que no iba a pasar nada y de repente cayó una gotera sobre la computadora, eso echó chispas, se incendió y encontraron la oficina hecha llama, ¿verdad? Entonces, cuando entrevistan a la persona, mire, es una laptop. Las laptops todas tienen tapadera, o sea, todas se cierran ellas solas. Bueno, las tiene que cerrar usted, ¿verdad? Pero todas tienen su protección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, después de trabajar mi laptop, la dejo cerrada y la dejo desconectada, sobre todo si estoy en un lugar donde puede haber un peligro de incendio o instalaciones eléctricas demasiado viejas. Muchas veces esas casas que se queman es porque la instalación tenía 40, 50 años de que no había sido reparada. ¿Cuánto cuesta un tomacorriente? ¿Cuánto cuesta un switch? $1, $2, $3. ¿Cuánto puede costarle la vida de una persona? Bueno, no tiene precio. Entonces, en el tema de higiene laboral es bien amplio y bien importante porque nos ayuda a ver los riesgos y a detectar las situaciones que nos pueden llevar a la pérdida
humana o a la pérdida de la salud. Muy bien, gracias, Rodrigo. Y el punto 4. Que nos ayude Beatriz. Mas queria que te na cama, que custa uma cama e te toma una cachita. Punto número 4. Yo tengo que ir a un médico para allá. Sí, ayer tomé una cachita. Pero ya de comer. Pero ayer Ahí, tomé una Beatriz. cachita y en el sillón había allí. Que nos ayude María José. Yo allá no tenía más todo, tenía que comer. Ella se hace comida. Y sabía que Lolo Yoli comer. Por favor. dice servicios adicionales. Es parte de la inversión que la empresa destina a la salud. Muchas gracias. Fíjense que hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es la palabra clave? Inversión. Inversión. Inversión es la palabra clave. Pero cuando usted hace algo para beneficiar la salud de su personal, no es un gasto, es una inversión. Contablemente es un gasto, porque usted dice, mire, ya estos $80, fíjese que compré todos los tomacorrientes nuevos y los cambiamos. Es un gasto, contablemente es un gasto. Pero ¿qué hizo usted ahí? Una inversión. Una inversión. No es lo mismo una casa que tiene todos los tomacorrientes nuevos a una casa que tiene todos los tomacorrientes viejos. No es lo mismo poner cintas reflectivas en todas las orillas que puede representar peligro para alguien que no ponerlas. Entonces, mire, pero esa cinta reflectiva no me va a dar más producción o no me va a dar más ventas. Sí, es cierto, pero estoy invirtiendo en mi personal, en la salud, en la protección y en la prevención. Comprar unas botas, quizás Caterpillar, que tiene cubo, ¿cuánto me pueden costar? Me pueden costar quizás $100. Habrá unas más baratas que no son Caterpillar. ¿Y cuánto puede costar que alguien pierda su pie? O que alguien pierda su dedo porque le cayó montacarga en la punta del pie. Entonces, todas esas cosas son importantes, invertir en la prevención. Y cuando el empleado entiende y valora eso y se le explica por qué estamos tomando esas acciones, la persona también se siente segura, que ya lo hemos visto en la pirámide de Maslow. Todos buscamos seguridad. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la higiene laboral? Es decir, ¿por qué estamos hablando de higiene laboral? Osiris, ¿nos puede ayudar a leer, por favor, el primer objetivo? Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. Muchas gracias, Osiris. Cuando hablamos de enfermedades profesionales, nos referimos a aquellas enfermedades que se generan por la mera acción del trabajo. O sea, no es una gripe que me dio y que llegué mocoso al trabajo y contaminé a todos los demás y ya todos andamos mocosos. No, es una enfermedad que se da o que se genera por las condiciones laborales en las cuales trabajamos. Por ejemplo, las personas que trabajan como carpinteros, ¿qué enfermedades podrían tener? Pensemos. Enfermedades respiratorias por el polvillo. Excelente. Una enfermedad respiratoria. Entonces, si vamos a eliminar las causas de las enfermedades profesionales en una carpintería, una fábrica que produce muebles, no podemos eliminar la madera porque la madera es la materia prima. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, si vamos a pensar en la prevención, pensemos en el uso de la mascarilla. Las mascarillas surgieron antes de la pandemia en esta área, en la parte de higiene laboral. Entonces, utilizábamos las mascarillas. Yo estoy acostumbrado a usar mascarillas en las plantas de producción donde hay 1000 máquinas confeccionando prendas y esas máquinas tienen cuchillas y generan una mota. Esa motita que usted no la puede ver con sus ojos normalmente, pero su nariz, sus bronquios sí la respiran. O cuando usted está, bueno, las señoritas en el salón de belleza, ¿verdad? Esos alisados
chinos, alemanes, brasileños, japoneses, no sé cómo se llaman, cuando usted entra al salón de belleza, siente que le va a dar un paro cardíaco con esos olores, ¿verdad? Entonces, todas esas señoritas que están trabajando 9, 10, 11, 12 horas en un salón de belleza, con toda esa exposición de químicos, seguramente están dañando sus pulmones, están dañando su sistema respiratorio. Entonces, tenemos que establecer condiciones para eliminar o reducir las enfermedades profesionales. También pueden surgir el tema de buscar productos ecoamigables. Hay, por ejemplo, bueno, no sé, nunca me he pintado el pelo, pero me gusta leer bastante. Hay algunos tintes que son en base a amonio. El amonio es sumamente dañino para la salud. Entonces, ¿qué pasa cuando usted viene y le pintan el pelo en base al amonio? Bueno, le están dejando ahí químico en su cabeza por no sé cuántas horas hasta que se lo lavan y se lo planchan y toda la cosa. Entonces, tanto usted, que fue la clienta, como la que se lo aplicó, está siendo impactada su salud. Entonces, hay ya empresas que han pensado en eliminar ese tipo de químicos y lo hacen con bases naturales. Entonces, ya viene la parte ecológica, ecoamigable, que no dañe la capa de ozono, que no dañe la persona, que no dañe a los humanos, etc. Entonces, es el primer punto. Reducir o eliminar las causas de enfermedades profesionales. Muy bien. Número 2. Número 2. Como casi no los he escuchado a todos, hoy los estoy escuchando. Kevin, ¿cuál es el segundo objetivo de la higiene laboral? Paola, ayúdame, por favor. El segundo, ¿sí? El segundo, sí, por favor. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o con discapacidades físicas. Muy bien, gracias. Es similar a lo que hablamos. Ahí surge la palabra o el tema de discapacidades físicas. Ya sabemos que tenemos diferentes capacidades, tenemos diferencias entre los seres humanos. Algunos son hábiles con sus manos, otros son hábiles con su boca, otros son hábiles con sus ojos, otros son hábiles con sus pies, etcétera. Entonces, hay personas que tienen problemas o una discapacidad física, entonces tenemos que también pensar en ellos. O sea, tenemos que pensar en ser inclusivos, o personas que tienen ciertas enfermedades. Normalmente cuando usted entra a un edificio de una empresa ya certificada por normas internacionales, usted se da cuenta que hay un baño para personas en silla de ruedas. Es un baño mucho más amplio, tiene un pasamanos para que la persona se pueda sostener mientras utiliza el baño. Hay ramplas para poder subir y bajar. Las gradas tienen otro tipo o tienen otra forma para que la persona pueda siempre subirlas. Entonces, son condiciones que se van a ir generando para que las personas que trabajan con nosotros puedan tener mejores condiciones de vida. Mejores condiciones de vida. Yo recuerdo que hace como unos 6, 7 años había una mamá en la universidad que llevaba chineada a su hija. No recuerdo si era hija o era hijo, no recuerdo. La señora, imagínense, entraba por el portón principal, caminaba con su niño o niña en sus hombros, chineadito, y lo llevaba hasta el edificio, hasta el aula, edificio 1 o 2, no me recuerdo, hasta la última planta. Y ya lo sentaba en el pupitre, recibía la clase, y luego otra vez a chinearlo para bajar todo ese edificio. Entonces, lógicamente, pues, la universidad en la parte de infraestructura no está preparada, no tiene las condiciones para una persona con discapacidades físicas. Hay universidades que sí las tienen, ¿verdad? Mire, tenemos ascensor, sí, pero el ascensor solamente es para las personas especiales que necesitan ese recurso, por los que no lo necesitan, pues, ahí están las gradas. Entonces,
se crea esa gentileza, ¿verdad? Se puede decir, esa gentileza de ceder el lugar a las personas que de verdad lo necesitan. Hubo un ingeniero que me contaba parte de sus hazañas, estuvo en Suecia, estuvo en la planta que fabrica la marca Volvo. Dice que es un parque industrial enorme que tiene más de 2000 parqueos. Entonces, él llegaba temprano, estaba en como una pasantía en la Volvo, y llegaba con otro ingeniero que sí era de la Volvo, sueco, y llegaban súper temprano y se quedaban lejos de la entrada principal. Es decir, si habían 8 cuadras, él se quedaba ahí por la cuadra número 3, 4, 5, por la cuadra 5, y caminaban como 10, 15 minutos para llegar a la entrada principal de la planta Volvo. Entonces, eso fue 1, 2, 3 días. Hubo un momento que viene este amigo salvadoreño y le pregunta al ingeniero sueco, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿y por qué no te quedas más cerca? Si vos venís temprano y hay parqueos a la par de la puerta principal, ¿y por qué caminas tanto? Entonces viene el sueco y le dice, mira, nuestra cultura es así, nosotros hemos aprendido que si vos venís temprano, te podés quedar lejos porque puedes caminar en el tiempo que tenés disponible. Puedes caminar hasta la entrada de la planta y marcas, donde está el marcador, estaba en la entrada de la planta y marcas a tiempo. Si alguien viene tarde, que porque tiene que dejar a su hijo a la escuela, que porque solo tienen un vehículo y llevan a la esposa o al esposo al trabajo y después se van ellos para la planta, entonces esa persona necesita estar más cerca de la entrada para no llegar tarde y que todos empecemos a trabajar a la misma hora, porque en una línea de producción necesitamos arrancar todos a las punto. Entonces, imagínense cómo era la filosofía de ellos, de que decían, no, si usted viene temprano, cédale los espacios más cercanos a los que vienen tarde, porque si él viene tarde es porque tiene un problema. Entonces, esa filosofía nosotros no la tenemos. O sea, si nosotros llegamos a un lugar temprano y es comida, pues nosotros comemos todo lo que podamos mientras los demás no han llegado, ¿verdad? Y cuando llegan los demás o usted llega de último, ya no encuentra nada, porque ya todos se lo comieron. Entonces, ese tema es más cultural, pensar en los que tienen necesidades adicionales. Prevenir que se agraven las enfermedades y las lesiones, eso pues ya platicamos un poquito. Hay algunas operaciones o hay algunas áreas que por su naturaleza están bien propensas a las lesiones. Les comentaba la vez pasada de un joven aquí en el Congo que se ha dañado su pierna, eso fue hace poquito, con una motosierra. Ellos cortan árboles y todo eso, y fabrican muebles de madera. Entonces, lógicamente, está mucho más propenso el que fabrica los muebles que el que vende los muebles. El que vende los muebles puede ser que se pegue su golpe en la mano, moviendo algún juego de muebles, pero el que lo fabrica con la sierra es mucho más delicado. Entonces, en el tema de prevención, por ejemplo, esas sierras peligrosas, ¿qué hacer para que queden en un lugar adecuado, lejos de la parte del cuerpo, de las extremidades? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Conectar, desconectar. Cuando usted llega lo conecta, cuando usted se retira lo desconecta para que no llegue otro, lo toque y estaba conectado y se lesione, que es lo que pasa muchas veces. Alguien dejó encendida una máquina, luego viene el otro, solo medio tocó y se activa y le corta la mano, ¿verdad? Entonces son cosas bien delicadas y bien peligrosas. Entonces la prevención vuelve nuevamente a surgir como una palabra clave. Luego, el siguiente objetivo es conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad por medio del control del ambiente laboral. Ustedes saben de que la productividad tiene ciertos factores, ¿verdad? Y uno de ellos es la salud. Una persona enferma es menos productiva que una persona sana. Un ambiente controlado me facilita la productividad a un ambiente incontrolado.
Es como que usted esté cocinando en un lugar donde no hay techo cuando está lloviendo. Pues el lugar que no tiene techo no está siendo controlado porque si cae granizo, pues le va a caer granizo. Si hay viento, pues le va a soplar el fuego. Ahora bien, usted viene y dice, no, voy a controlar mi ambiente, aunque esté lloviendo, estoy bajo un techo, voy a poner ventanas, puedo cerrar las ventanas, entonces ese ambiente ya está controlado y la productividad va a ser mucho mayor. Entonces, el objetivo de la higiene laboral es conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad. Eso es sumamente clave. Cuando hablamos de conservar, es porque antes de, nosotros ya hicimos un estudio a nuestros trabajadores. Hicimos un estudio. Sabemos que nuestros trabajadores están sanos. Si no lo están, ya tenemos un plan B. Tenemos clínicas, o tenemos medicamentos, o tenemos seguro social. Todo eso es parte del plan de higiene laboral. Y entonces tenemos que cuidar de que nuestro sistema y nuestra productividad no les afecte la salud. Yo no puedo sacrificar a una persona que ya lleva 2 noches porque quiero más producción. O sea, no puedo justificar que voy a dañar la salud del trabajador porque quiero más productividad. Porque entonces estoy siendo contraproducente. Me dice a mí la lógica de que una persona saludable es más productiva a una persona que no está saludable. Por lo tanto, mi decisión debe estar enfocada primero a priorizar la salud del trabajador. Porque si priorizo la salud del trabajador, voy a tener mayores índices de productividad. Y luego tenemos las condiciones ambientales del trabajo. Hay 3 grupos que influyen en gran medida en el trabajo. Para ello nos va a ayudar. Vamos a ver, por acá tenía conectado. Giselle, ¿está por ahí? Sí, ¿Nos puede leer, por favor, el punto número 1? vaya, el 1 son condiciones ambientales, iluminación, temperatura, ruido, etc. Muchas gracias. Esas son las primeras condiciones, las ambientales. Una buena iluminación, hay ya estadísticas y hay niveles de iluminación para cada área de trabajo. Por ejemplo, usted entra a una sala, que es mercadóloga, entra a una sala donde va a consumir alimentos, una cafetería, un restaurante, se va a dar cuenta que la iluminación es completamente diferente a una sala de ventas de un almacén, por ejemplo. Hay condiciones, la iluminación es importante y condiciona el espacio. ¿Qué queremos en un restaurante? ¿Que la gente se quede o que la gente se vaya rápido? Rodrigo Funes, ¿está por ahí? Si no está Rodrigo Funes, Carmen Elena. Condiciones de tiempo, duración de la jornada laboral, horas extras, periodos de descanso, etc. Sí, estaba preguntando, Carmen Elena, ¿qué quiere usted en un ambiente yo pensé laboral? que quería que le leyera, perdón. No, estaba haciendo la pregunta, Carmen Elena. ¿Qué usted? Disculpe. ¿Qué espera usted en un restaurante? ¿Qué quiere crear con la iluminación? ¿Que la persona se quede más tiempo o que la persona se vaya rápido? ¿Qué se queda más tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que se quede más tiempo? Con la iluminación, dice. ¿Sí? Obviamente es que siento de que eso viene como... Pero usted está hablando así del cliente, ¿verdad? Sí, es correcto.
Entonces, si tiene buena iluminación, va a crear un ambiente agradable y todo eso. Entonces, va a lograr que la persona se quede más tiempo. Ajá, queremos que la gente se sienta cómoda, que esté ahí platicando, que pase un buen tiempo, que pida más, que consuma más. ¿Sí? Entonces, la iluminación, gracias Carmen, la iluminación es importante, depende del ambiente en el cual estamos trabajando. De igual forma, la temperatura. Un lugar demasiado frío puede representar un riesgo laboral para nuestros empleados. Y si el lugar es frío porque necesita condiciones para mantener ciertos productos en la cadena de frío, entonces tenemos que preparar con la ropa, con la vestimenta, etcétera, a nuestros empleados para que puedan soportar esas temperaturas. Y de igual forma el ruido. El ruido en algunos lugares es necesario, o sea, no podemos evitar que una máquina genere ruido. Entonces debemos de tener el control de ruido, los decibeles, el volumen, y también si los decibeles sobrepasan lo que nos pide el Ministerio de Trabajo, tenemos que utilizar tapones de protección auditivo, para que la persona no salga sorda de su área laboral. Gracias. Naomi, ¿se nos puede leer el número 2, por favor? Si no está Naomi, ayúdanos Fernando. Licenciado, buenas noches, perdón. Buenas noches, Fernando. ¿Nos puedes leer el número 2, por favor? Condiciones de tiempo, duración de la jornada laboral, horas extras, periodos de descanso, etc. Gracias, Fernando. Las condiciones de tiempo son importantes en el ambiente laboral. No quiere decir de que porque vamos a pagar horas extras, vamos a exceder o vamos a eliminar los momentos de descanso de la persona. Porque ya sabemos de que aunque todos queremos ganar dinero, hay un momento que el cuerpo se resiste a continuar y necesita un momento de descanso. Por lo tanto, es importante considerar la duración de la jornada, que eso lo estudiamos en el tema anterior cuando vimos las jornadas diurnas y nocturnas y vimos que había algunas restricciones de ley. No podemos sobrepasar. Joana, si puede leer el punto número 3, por favor. Si no está Joana, Gabriela Flores. CILIC, condiciones sociales, organización informal, relaciones, estatus, etc. Gracias. Todo lo que hemos hablado en el punto número 1 y en el punto número 2 se complementa con las condiciones sociales. Cómo nos llevamos con nuestros compañeros, la cordialidad, la amistad también es importante, las relaciones que tenemos en el trabajo, relaciones de trabajo entre departamentos, la comunicación. Por ejemplo, muchas veces hay personas que se molestan cuando usted les pide algo. Les pide algo de su trabajo, no me está pidiendo algo que no sea de su trabajo. Mire, me prestan engrapadora, por favor. Y se la tiran, o se molestan. Hay que evitar ese tipo de roces, hay que buscar una relación laboral que sea favorable para que las condiciones de trabajo sean también agradables. El estatus nos referimos a que hay diferentes niveles de jerarquía. Sabemos de que no todos en la empresa vamos a tener la misma función, el mismo rol. Estatus no quiere decir de que yo puedo ser más que alguien, no, todos somos iguales. Lo que nos diferencia son los roles. El gerente tiene roles administrativos y tiene una responsabilidad que no tiene el vendedor. El vendedor tiene otras virtudes y otras habilidades que no tiene la secretaria o la recepcionista. Cada uno tiene diferentes virtudes y diferentes responsabilidades. Por lo tanto, todos tenemos un estatus dentro de la empresa. Unos estamos en la parte directiva, otros estamos en la parte de organización,
otros estamos en recursos humanos, otros estamos en la parte de seguridad industrial, somos equipos de soporte, equipos de staff, somos equipos de ventas, de mercadeo, todos tenemos un estatus. Sin embargo, uno está interrelacionado con otro. Somos complementarios. Somos complementarios. Muy bien. ¿Preguntas hasta este momento sobre el tema? No, Todo claro, Lick. Al menos todavía no hay preguntas. Gracias. Bueno, entonces nos faltan todavía 5 diapositivas. Las vamos a dejar para el día de mañana. Mañana terminamos prácticamente las clases y el día martes 8 tendríamos el examen parcial. Les comentaba para los últimos que entraron, ya no se hizo la presentación de proyectos, de planes. Hay algunos muy bien elaborados. En general, todos están bastante bien hechos. Entonces, yo voy a tratar de avanzar en la calificación que les debo para que podamos entrar al parcial conociendo ya las notas de ambos laboratorios. Y este tema sí va a ser clave para que podamos entrar al parcial. Entonces, se los voy a subir a Moodle para que lo tengan todos ahí y poder trabajar y poder empezar a estudiar, y cualquier duda o consulta que tengan mañana que terminamos de ver el tema, con gusto lo aclaramos. Así que les deseo muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Lick.